6 de septiembre del 2011, al celebrarse el 75 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, en la ceremonia de bienvenida de alumnos de nuevo ingreso a la ESIME, el maestro en ciencias Carlos León Hinojosa, en su calidad de egresado distinguido de la ESIME, emitió un mensaje motivacional a los estudiantes, en el que destaca la importancia de la historia y de la formación que ofrece la ESIME, y que a él le permitieron adquirir posgrados y especializaciones, así como participar en el diseño de tecnología de punta y posteriormente crear y dirigir instituciones importantes en el ámbito tecnológico y educativo. Considerando lo valioso, interesante y pertinente de su mensaje, cuyo contenido sigue siendo vigente, le hemos incluido en esta serie personajes en la historia de la ESIME como un programa especial. El maestro en ciencias Carlos León Hinojosa es ingeniero en comunicaciones y electrónica, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la ESIME, y maestro en ciencias en ingeniería eléctrica con especialidad en física del estado sólido por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. En la Administración Pública Federal ha tenido diferentes cargos, como director adjunto de planeación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 1988 a 1991, director general de Centros de Capacitación Técnica e Industrial, los CECATIS, de la Secretaría de Educación Pública de 1986 a 1988, y en el Instituto Mexicano del Petróleo como coordinador general de informática de 1972 a 1991. En el Estado de México, desde el año de 1991 ha tenido diversas responsabilidades. Rector de la Universidad Politécnica Nacional del Valle de México de 2006 a 2012. Subsecretario de Educación Media y Superior del 2003 al 2005. Como subsecretario fue responsable de la planeación de la Universidad Intercultural y de la Universidad Politécnica del Valle de México. Director general de Servicios Educativos Integrados del Estado de México de 1996 a 2001. Director general de Tecnológicos de Estudios Superiores de Catepec de 2001 a 2003, rector fundador de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl de 1991 a 2001, miembro de juntas y consejos directivos e instituciones de educación media y superior del gobierno estatal de 2003 a 2005, entre otros cargos no menos importantes. En el Instituto Politécnico Nacional fue secretario académico de 1980 a 1985 y director de la ESIME de 1975 a 1980, entre otros cargos. Interesantes. Escuchemos al maestro en ciencias Carlos León Hinojosa, distinguido exdirector de nuestra querida ESIME. Muy buenas noches, jóvenes que ingresan a la ESIME en este ciclo escolar 2011-2012. Quiero en primer lugar agradecer al director de nuestra escuela, de ESIME Zacatenco, el haberme invitado en esta reunión con la finalidad de poder comentar con ustedes parte de la vivencia que he tenido yo como egresado del Politécnico, como egresado del ESIME. Con el permiso de las autoridades, subdirectores, jefes de carrera, quiero comentarles que la historia es una ciencia muy importante. Los países y las instituciones que no tienen historia están condenadas al fracaso. Nuestro Instituto Politécnico Nacional tiene una gran historia, tiene un gran origen
porque dio la posibilidad de que jóvenes como ustedes, como yo en su tiempo, pudimos accesar a la educación tecnológica. En esa época se llamaba la educación técnica y sigue siendo. La tecnología no es más que una aplicación de las técnicas y de la ciencia. Un servidor forma parte de esa historia. De esos 75 años que estamos conmemorando en este año, un servidor hace 50 años era uno de ustedes. Ingresé al ECIME. Les comentaba que yo, como parte de esa historia, de esos 75, hace 50 años, ingresé al ECIME. Pero tuve la fortuna de hacer la secundaria en una prevocacional, en la prevocacional 2, y la vocacional única de ingeniería, que fue en Allende 38, cuna de nuestra Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y el antecedente de ella, la Escuela Práctica de Ingenieros. Y les comentaba que la historia es muy importante. Cuando yo ingresé al ECIME, el contexto mundial, el contexto nacional era muy diferente. Cada vez más el contexto, la vida, el mundo se vuelve más complejo. Es paradójico. La ciencia y la tecnología avanzan en una forma acelerada y sin embargo los problemas que tenemos en este momento y los que van a tener ustedes son problemas muy, muy complejos. Y para poder resolver, para poder participar en la solución de los problemas de nuestro país y, ¿por qué no?, del mundo, porque estamos viviendo una etapa, un proceso de globalización que ya no tiene retroceso. Y en ese proceso de globalización es muy importante que ustedes obtengan y adquieran una formación profesional de primer mundo. Y estoy seguro que nuestra escuela, por lo que yo he escuchado y he visto la trayectoria de la misma, tiene esa posibilidad de formar ingenieros de primer mundo. Eso tengan la seguridad. Y les voy a comentar, yo egresé de la escuela en 1964. Tuve la suerte de estar trabajando, desde siempre trabajé. Creo que muchos de nosotros, que allá en los años 60, en los 50 y en los 40, muchos de los que ingresamos al Politécnico veníamos de clases medias bajas. Mi padre era un técnico, era un empírico, no había ido a la escuela. Sin embargo, el haber egresado de la escuela me permitió seguir estudiando. Ese es un punto que yo quiero que ustedes entiendan. Y hace rato preguntaba Rafael, ¿cuál es el valor? El valor que ustedes tienen en este momento, lo que tienen que invertir es tiempo y esfuerzo. Están en la juventud. La juventud es un tesoro. Y ese tesoro lo tienen que utilizar ustedes preparándose de la mejor manera, aprovechando la experiencia de los maestros, aprovechando las condiciones que tiene la escuela de laboratorios, aprovechando la biblioteca, aprovechando los equipos, en fin, tienen que invertir tiempo, pero hay que invertirlo bien. Y les comentaba, tuve la suerte, se había creado en 1963, 62, no recuerdo, el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. En 1965 ingresé al CINVESTAB, ahí hice la maestría en Ingeniería Eléctrica en especialidad de Física del Estado Sólido. Y tuve, gracias a esa posibilidad de accesar a estudios de posgrado, que el director de aquel entonces, en 1963, Alejandro Vázquez, nos invitó a la segunda y a la primera generación de egresados de CINVESTAB a incorporarnos a los nuevos planes y programas de estudio. Nosotros habíamos estudiado en un plan anual, por ahí del 66-67, se crearon los planes semestrales y se crearon nuevos planes, se actualizaron. Tuvimos maestros que, en virtud de no haberse actualizado, fíjense bien esto, no se actualizaron, ya no pudieron seguir siendo maestros de nuestra escuela, porque ya no estaban actualizados. Nosotros, con esa juventud, logramos incorporarnos a los planes semestrales, y un servidor, por ejemplo, tuvo que dar electrónica 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, 4, atender los laboratorios. Eso se los comento porque la preparación que ustedes van a tener en nuestra escuela
es, y lo digo y lo sostengo, del primer nivel. Cuando yo egresé ya de la maestría, pude y fue una gran posibilidad para mí ser maestro, por ejemplo, de física del estado sólido. Si yo no hubiera estudiado el posgrado, simplemente no hubiera podido. Pero también esa posibilidad de estarse actualizando permanentemente, al poco tiempo tuve la posibilidad de ingresar al Instituto Mexicano del Petróleo. Y estando en el Instituto Mexicano del Petróleo, tuve la posibilidad también de poder ir al extranjero. Y ahí les quiero comentar un detalle muy importante. Un servidor, tuve la suerte de hacer una especialidad en Japón, después estuve en Dinamarca, y les quiero asegurar una cosa: en el equipo que yo estaba en el Centro de Investigación de la Toshiba en Japón, créanme que yo no tenía ningún problema con relación a mi capacidad, a mis competencias como ingeniero de diseño de circuitos. Y tenía compañeros que tenían doctorado en MIT, japoneses ellos. Y yo me incorporé en un grupo de trabajo gracias a la formación que recibí en el CIME. Y tuve muchos compañeros que hicieron doctorados y maestrías en el MIT. Muchos de ellos, compañeros de mi generación, fueron profesores del MIT y fueron creadores de muchas instituciones. Yo tuve esa gran suerte. Años después, cuando muy joven, yo tenía 10 años de haber egresado aproximadamente, me nombran director de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Y créanme que en esa época del CIME tenía conflictos, pero teníamos que seguir avanzando y la escuela seguía creciendo. Se abrió la unidad de Culhuacán, se integró ciencias básicas a cada una de las carreras, aeronáutica se le dio un impulso, pero eso nuevamente, ¿a qué se debió? A la formación que recibí en mi escuela. Pude ya como director de nuestra escuela poder apoyar y poder participar en ese crecimiento, en esa consolidación y en esa proyección a nivel nacional y a nivel internacional. Yo les puedo asegurar que cientos de egresados, yo diría miles de egresados de nuestra escuela, han tenido oportunidad de hacer estudios en el extranjero, de trabajar en el extranjero. En el país han participado, y lo decía Rafael, en todo tipo de industria, en la industria automotriz, en la industria eléctrica, en la industria electrónica, independientemente del grado de desarrollo. Cuando yo estudié en el CIME, todavía estudiábamos con bulbos, teníamos unos equipos por ejemplo, de televisión, con unos bulbos tremendos. Ya cuando yo termino y ingreso al CIMESTAR, estaba ya la física del estado sólido, ya estaban los primeros circuitos discretos con diodos, con transistores, y posteriormente, a los pocos años, en este aceleramiento de la ciencia y la tecnología, empezaron a aparecer los chips, los circuitos integrados. Y también ahí tuve la suerte de participar en el CIMESTAR, poder fabricar las primeras celdas solares de silicio, con una eficiencia igual que en cualquier parte del mundo, que en aquella época, en el 66, se estaba investigando. Les comento esto de la capacidad que uno adquiere como ingeniero, de poder trabajar dentro de la misma profesión, diseñando dispositivos, diseñando equipos, por ejemplo, en el IMP, para las plantas piloto, controles automáticos, en fin, uno sale con una capacidad tremenda. Pero lo más importante, y el mensaje que les dejo, es que ustedes deben de buscar aplicar la teoría en cuestiones prácticas. El origen de la escuela práctica de ingenieros sigue vivo, sigue vigente. Si no se combina la teoría con la práctica, ustedes no serán ingenieros. El ingenio no va a brotar si no practican. Eso es muy importante que lo tengan en mente y lo aprovechen, sobre todo en lo que se refiere a prácticas, a concursos. Es muy importante, como aquí decía Rafael, que participen, tienen capacidad y van a ver que en cualquier parte del mundo que vayan, en cualquier concurso, ustedes no se pueden sentir menos, están a la misma altura, porque nuestra escuela tiene esa dimensión, tiene esa calidad.
Otro punto que quisiera comentar es también tuve la suerte de crear instituciones. En el propio Instituto Mexicano del Petróleo creamos un laboratorio de electrónica donde diseñábamos dispositivos, diseñábamos cosas que inclusive se estaban importando, equipos muy sofisticados. Después tuve la fortuna también de estar en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como director adjunto. Ahí tuve la posibilidad de viajar por diferentes partes del mundo y encontrarme, créanme, mexicanos, pero me daba mucho gusto encontrarme gentes, ingenieros, doctores, egresados de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Y viajé por todo el mundo y por todos lados los encontré. Posteriormente tuve la fortuna de ser fundador del Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas, en el cual fui fundador de la primera Universidad Tecnológica en Nezahualcóyotl. Un proyecto social muy ambicioso, decía el secretario de Educación en esa época, Manuel Barrio, si funciona en Nezahualcóyotl va a funcionar en cualquier parte del mundo. Y ese modelo, les quiero decir que en cierta medida tomamos algunos parámetros para su diseño de los institutos universitarios de tecnología de las grandes universidades francesas. Y los propios franceses, como a los 5 años, vieron que lo que habíamos creado, ellos lo querían hacer. Eso les da una idea de la capacidad nuevamente que la escuela nos da a los egresados. Después también tuve la posibilidad de participar en la creación de universidades como la Universidad Intercultural en el Estado de México, la propia Universidad Politécnica donde yo estoy, que son sistemas nacionales, no es una universidad. Actualmente son 48 universidades politécnicas, 70 universidades tecnológicas, universidades interculturales ya son del orden de 10. En fin, yo les quiero dejar un mensaje en el sentido: aprovechen el tiempo, aprovechen la experiencia de sus maestros, aprovechen las becas, aprovechen todos los apoyos que ustedes tienen para que efectivamente cuando egresen dentro de 4 años o 5 años, realmente egresen y puedan ser partícipes de todo lo que tienen que actuar ustedes. Fíjense bien, cuando ustedes egresen, el mundo va a estar más complejo que ahora, en lo social, en lo económico, en lo político. Entonces se van a estar ingenieros muy competentes. Y aquí les quiero finalmente decir que hay varios tipos de competencias y ustedes no se dan cuenta porque en la teoría del diseño curricular hablamos de que hay 3 currículos o planes de estudio: el formal, el que viene en los libros, en los documentos oficiales, y luego está el real, el que ejecutan los propios maestros y ustedes, pero está también lo oculto, lo que no se ve, y ahí hay una riqueza muy grande. Hay competencias genéricas que ustedes deben de ir precisando e inclusive irlas apuntando en lo que yo llamo un mapa que les indique dónde están en el 2011 y dónde van a estar cuando ustedes egresen. Van a tener que viajar por una serie de trayectorias, pero ustedes tienen que hacer conciencia de qué es lo que están adquiriendo. Miren, el idioma inglés es fundamental. Es un idioma que, aunque no queramos, folletos, cuando ustedes salgan al extranjero, si van a China, si van a Japón, el inglés es una lengua que nos permite comunicarnos. El trabajar en equipo, el liderazgo, hay una serie de competencias genéricas, la comunicación oral, la comunicación escrita, en fin, hay una serie de competencias genéricas que ustedes, entre los idiomas, deben ir adquiriendo. Y están las competencias específicas, lo que ustedes van a aprender, van a dominar y van a adquirir en estos 4 años y medio o 5 años. Esto es en términos muy generales, creo que ya me pasé un poquito del tiempo. Yo les quiero dejar nuevamente la impresión y la seguridad de que la formación profesional es de primera calidad, y cuando ustedes egresen con una condición, siempre y cuando realmente se apliquen y cumplan y sean responsables con lo que les toca en este tiempo de formación profesional. Y cuando ustedes egresen van a tener grandes
grandes posibilidades de trabajo, de proyección, de desarrollo personal, pero siempre y cuando efectivamente ustedes adquieran esa formación. Y tienen todo, tienen profesores muy bien preparados, tienen laboratorios, tienen biblioteca y tienen una cosa muy valiosa, la juventud. Yo los felicito y agradezco nuevamente a Rafael como director de la escuela y a todos ustedes desearles el mejor de los éxitos, y van a ver que estos 4 años se van a ir como agua, como decimos coloquialmente. Se van a ir muy rápido y dentro de unos años nos veremos y nos diremos colegas. Muchas felicidades. Este ha sido un evento especial de la serie Personajes en la historia del ESIME, que con motivo del centenario del ESIME están dedicados a quienes le han dado prestigio a esta escuela por sus aportaciones en la ciencia, la docencia y la tecnología, así como en la industria, contribuyendo al desarrollo tecnológico de México, en donde los ingenieros del ESIME siempre han estado presentes.